Libro hermosísimo, Historia, Memorias y Silencios, de Lorena Baschetti. Realmente es un libro hermoso. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, ¿qué ¿Bien? tal? ¿Cómo estás? Baschetti, no Baschetti. Lorena, ¿cuál es esta historia que yo conté, porque me la contaste vos, creo, por eso dije, por ahí me equivoco, Sí. de que tiraron tus fotos y vos hiciste esta maravilla que tengo aquí? Un acto fortuito. Mi madre me llamó un día, venimos de una familia muy grande, y me llamó un día para contarme que me había hecho un favor enorme. Había tirado todas las diapositivas de la familia a la basura. Sorprendida le pregunté por qué, y me dijo, todo eso ya pasó. Entendí que era un acto simbólico. Ella no lo entiende así. Realmente creía que era una molestia toda esa acumulación de cuestiones y objetos. Pero fue una historia bastante densa la de ella y un poco la de todos. En efecto, no quedó nadie en la familia. Pero más allá de eso, tuve la posibilidad de que ella editara la primera parte de todo ese trabajo y me encontrara con una caja en la que había imágenes sueltas y otras atadas en pequeños paquetes, con las que estuve trabajando alrededor de un año, tratando de entender qué es lo que estaba haciendo. Sí. Cuando uno lee tu currículum es evidente que sos una artista plástica y es evidente que esas fotografías, algunas borrosas, tienen un hilo conductor, porque en el libro, hacia el final, va desapareciendo todo, ¿no es cierto? Sí. Contame. Sí. Yo fotografié siempre un poco como recuerdo, que es no poniendo detalle en todas las cosas, sino posando la atención en ciertos lugares, como hace la memoria. Al encontrarme con estas diapositivas, empecé a fotografiar las que podía ver, porque estaban sueltas en sus marquitos, completas, no las corté, pero dejé partes fuera de foco y posé la atención en ciertos lugares. Y empecé a preguntarme cuán relativa era la importancia de tener una foto o no, de tener esa información de que en ese momento había habido un corte histórico, donde los personajes estaban de esa manera, donde el fotógrafo estaba parado en cierto lugar, cuán relativa era esa información. Y empecé a encontrarme con estos paquetes dentro de la misma caja que estaban cerrados. Los paquetes cerrados me empezaron a hacer preguntas, y me preguntaba qué habría dentro, por qué estaban agrupados, qué habría pasado entre una foto y otra foto, de tantas cosas, tantos momentos no fotografiados. Y decidí dejarlos sin abrir, dejé los paquetes cerrados. A medida que seguía viendo en la caja, encontré que había, además de paquetes, había papeles que solían contener muchas diapositivas que se habían perdido. Y quedaba solo el papel que me daba la información que había habido un viaje a un cierto lugar, por ejemplo, a las Dolomitas. Quizás es suficiente. ¿Cuánto puedo saber yo de ese momento, aún si tengo la información de esas diapositivas? Ya pasó, cada vez. O sea, me di cuenta que es interesante que nos demos cuenta, o en mi opinión, que estamos tan aferrados, o yo en lo personal, tan aferrada a detalles, a cuestiones de la historia, a objetos que me recuerdan a ciertas cosas, cuando en realidad somos muy efímeros y vamos a ir desapareciendo. Y sí, un poco la narrativa el hilo conductor del libro, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. ¿Hay un trabajo de intervención en las fotografías? Sí, fue en el momento de la toma en el que cambié el foco de las imágenes. No fue un trabajo posterior, digamos digital, sino que fue en la toma. Era un momento, trabajé con una mesa de luz en la oscuridad, con las diapositivas sobre la mesa, y era un momento de mucha soledad conmigo misma y enfrentarme a muchas cosas que no había visto durante muchos años. En mi memoria la historia familiar había sido de una manera, un poco la historia que recibimos como chicos o jóvenes es la que nos cuentan, sobre todo si muchos de los actores que participaron de esa historia no están más. Al encontrarme con estas imágenes, después de tantos años de no ver a ninguna de las personas que estaban en las fotos, me sorprendió ver que el pasado era muy distinto a como yo lo imaginaba. Y eso me pareció muy interesante y muy revelador en cuanto a que me permitía repensar en cuanto a
me siento el resultado de la vida que viví, del pasado que creo haber tenido, si mi pasado fue distinto, puedo reinventarme de alguna manera, puedo reescribir el presente teniendo un pasado diferente. Espero explicarme bien. Te explicas perfecto. Sí. Uno inventa el presente también a partir de lo que componen de su pasado, haciendo un trabajo, me parece, de sustraer, de dejar algunas cosas, quitar otras, pero no es un trabajo consciente. No, para nada. Es un trabajo inconsciente, por eso me parece que el libro y las fotografías que mientras hablamos aparecen en cámara, van más allá de tu historia personal. Seguro, Podrían pertenecer a cualquier otra historia. Sí, sí, en efecto no fue intencional, pero la mayor parte de los rostros no están en foco. Insisto, no fue intencional porque los rostros en general me resultan bastante distrayentes en cuanto a que pertenecen, es mucho de la identidad de esa persona, pero podría haber sido cualquier otra persona que estuviera en la playa o estuviera en un parque o estuviera en las distintas imágenes que fotografié. Es más sobre la sensación del lugar, que podría haber sido tu abuelo, mi padre, cualquiera. Exacto. O sea, sí, hay algo de eso. Cuando pensaste en dedicarte a las artes plásticas, ¿esto fue una deriva que fue cambiando y te llevó a este tipo de trabajo? ¿Empezaste de otra manera? Estudié arquitectura, soy arquitecta y estudié unos años de antropología en la UBA siempre, y cuando terminé arquitectura me fui a vivir a Estados Unidos un corto tiempo y me di cuenta que no quería dedicarme a la arquitectura. Y por casualidad, por error, otro acto fortuito, encontré en mi casilla de correos un programa para estudiar fotografía en Italia, que correspondía a otro piso del edificio donde yo estaba viviendo. Y dije, esto quiero hacer. Esta es la mía. Así que me fui a Italia a estudiar. Y a partir de ahí empezaron a surgir cosas de lo más variadas. Lo primero fue conocer a la gente de National Geographic. Conocí al director en este curso en Italia, que me llevó a hacer un libro sobre el Mundial de Corea-Japón, el Mundial de Fútbol, con lo cual estuve trabajando allá en un rubro que no era el mío, y fue muy interesante la mirada, digamos, de una mujer que no le interesa el fútbol sobre el fútbol. Terminó siendo un libro muy lindo y muy interesante, siempre por contrato. Y en el 2004 empecé a trabajar con la primera galería en Estados Unidos y sí, me di cuenta que eso es lo que quería hacer. ¿Dónde se consigue el libro? En el Malva, en donde lo pudimos presentar ayer, que fue una presentación muy linda, en la tienda Malva, en Asunto Impreso y en la Paragráfica. Lorena, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Es un libro imperdible de Lorena Guillén Baschetti. Ahora tengo miedo de equivocarme, entonces miro exactamente el apellido. Lorena Guillén Baschetti. Pasamos a otro tema, voy a saludar a un amigo. Gracias a vos. Lorena. Voy a saludar a un periodista, un excelente periodista. Yo dije director de Le Monde Diplomatique, me falta decir versión argentina, ¿no es cierto? Sí, edición argentina. Edición argentina. Sí, edición argentina. Sí, porque hay ediciones en diferentes países del mundo. Hay 50 ediciones en 22 idiomas del Le Monde. Y nosotros hacemos la edición para Argentina, Paraguay y Uruguay. Que tiene contenidos distintos, pero también tiene los contenidos claro, que tiene de una parte que es traducciones de la edición madre francesa, la edición histórica de Le Monde Diplomatique, se publica hace 50 años, y otra parte que es material local que generamos acá en Argentina. Sí. La pregunta está en la tapa, ¿no? Sí. ¿Por qué los jóvenes están volviendo a la película también? A la película puede ser también. También puede ser. Sí. Lo leí con mucho gusto, la verdad que es un libro estupendo que nos aclara muchas cosas, porque tiene una mirada muy amplia. Sí. No es solamente la mirada argentina, es muy brillante cómo analizás lo local, pero también cómo vas a la primavera árabe, ¿no es cierto? Claro, sí, te agradezco, Osvaldo. No, mira, ahí lo que yo intentaba hacer, yo veía que había como estallidos juveniles en diferentes lugares del mundo, ¿no? La primavera árabe que vos mencionás, en España, con los indignados, en Chile, con los estudiantes chilenos, bueno, en Argentina con la movilización de jóvenes kirchneristas, etcétera. Entonces, cuando un fenómeno parecido se reproduce al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, en muchos países diferentes, bueno, evidentemente hay que buscar algún tipo de causa global, estructural, etcétera. Y ahí yo lo que me
traté de empezar a pensar es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que hay una repolitización de los jóvenes en todo el mundo. Y ahí lo que yo encontré es la realidad de una juventud muy diferente a la juventud de hace 20, 30, 40 años, una juventud con mucho más acceso a la educación, la juventud está en general, los sistemas educativos han ido avanzando en todo el mundo, con más acceso a la información, al conocimiento, a la cultura, gracias a las nuevas tecnologías en parte, digamos, a la masificación de la educación y demás, y al mismo tiempo una juventud que se siente muchas veces muy excluida de los mercados laborales, que tiene trabajos precarios, mal pagos, flexibilizados. Bueno, esto genera una brecha entre las posibilidades de los jóvenes y las oportunidades reales de esos jóvenes que genera un malestar, una frustración, una bronca que en algunos casos se convierte en política, digamos, ¿no? Estos movimientos carecen de líderes políticos a menudo. Sí, son movimientos, en eso yo creo que hay una identidad, digamos, de los movimientos juveniles. A ver, la juventud ¿cuándo nace? La juventud nace en los 60, en los 50 y los 60. La juventud no es un momento vital biológicamente dado, sino que es una construcción social, una construcción histórica. En la posguerra, con el estado de bienestar, las clases medias, la masificación de la universidad, etcétera, aparece la juventud, que estalla en el Mayo francés, en el Cordobazo, en esa serie de rebeliones juveniles de los 60. Ahora, la juventud le imprime su propio tono, como ahora también a los movimientos, son movimientos en general que no tienen liderazgos, que no son jerárquicos, que son de tipo más asambleario, digamos, donde todo se discute, que mezclan de una manera un componente, la cultura y la política se mezclan, hay un componente muy expresivo, muy subjetivo de la política, digamos, ¿no? Esta frase de los 60, hacer el amor es hacer política, bueno, tiene que ver con cómo los jóvenes viven la política. Bueno, me parece que estamos viendo ahora lo que yo llamo en el libro una segunda revolución de los jóvenes, ¿no? Una revolución de los jóvenes en los 60, nos estamos asomando, me parece, una segunda revolución de los jóvenes, que es lo que yo trato de retratar acá, ¿no? José, te ocupas en el libro de la juventud kirchnerista, concretamente. Sí. ¿Qué podríamos decir de esto? Bueno, yo veo dos cosas. Primero, trato de desmitificar algunas ideas muy dominantes acerca de la juventud kirchnerista. La primera y la más básica es esta idea de que la juventud kirchnerista es un invento de Kirchner. Yo creo que no es así. Yo creo que hay un ciclo largo, digamos, de comienzo y de repolitización de la juventud que empieza en los 90 con algunos núcleos de resistencia al neoliberalismo muy fuerte, como Hijos, con la introducción del escrache, que es toda una novedad en la política argentina, como, bueno, las organizaciones piqueteras, algunas organizaciones sindicales, el movimiento 501, de esos que se iban todos esos núcleos que eran dispersos, ¿no? Y aislados de resistencia al neoliberalismo, yo creo que estallan en el 2001. El 2001 es un momento de fuerte antipolítica y al mismo tiempo y paradójicamente es un momento de repolitización de un sector de la juventud kirchnerista, de un sector de la juventud argentina, digamos, ¿no? De hecho, los dos mártires del 2001, que son Costecchi y Santillán, ¿no? de aquel momento son dos jóvenes piqueteros, y no es casualidad que sean jóvenes, digamos, ¿no? Y no es casualidad que mueran en un puente, los puentes que conectan la capital del conurbano, con el conurbano, porque el 2001 también es un momento de encuentro entre la capital y el conurbano, ¿no? Y los puentes que conectan, el puente Porredón y demás, son una ilustración de eso. Bueno, ese ciclo largo, después, cuando el kirchnerismo llega al poder en el 2003, el kirchnerismo, ¿qué hace? Lo captura, en el buen sentido. ¿Qué es lo que hace el kirchnerismo cuando ve que hay algo que puede aportar, que puede sumar? El kirchnerismo lo captura, lo amplifica, pone atrás el peso del Estado, el peso de los recursos del Estado, y le termina de dar forma, digamos. Ahí es cuando termina de nacer la cámpora y la juventud kirchnerista que hoy vemos en el gobierno, en el Estado y demás. Por eso digo que la juventud kirchnerista no es un invento de Kirchner, sino que es un movimiento que nace desde abajo y que después es capturado desde arriba y al cual el poder después lo termina de configurar, digamos, ¿no? Entre esos líderes, por lo menos en esta parte de América, quizás la figura más famosa, te diría, es la líder chilena, que Camila es Vallejo. Camila, que tiene 24 años. Sí, 24 años. Sí. Entre nosotros es hermosa también, sí, ¿no es cierto? muy bonita. Unos ojos muy hermosos. Sí. Y una frescura, además, Sí, ¿no es y cierto? una capacidad de comunicación y de abstracción política muy impresionante. Sí, ahí yo creo que ella encarna, es interesante también pensar el caso chileno, digamos, porque yo pienso mucho en el libro la cuestión generacional, o sea, ¿qué es una generación? Uno podría pensar, ¿qué significa una generación? Bueno, una generación es, más allá de las diferencias de clase, o sea, un joven pobre o un joven rico, un joven que vive en Santiago del Estero o un joven que vive en la ciudad de Buenos Aires, eso marca muchas diferencias, una mujer o un varón. Bueno, a pesar de eso, una generación implica gente que se socializó, que creció, que vivió en un mismo entorno histórico. Cada generación vive
en un mundo diferente al de las demás, al de las otras generaciones. Yo y vos nos criamos en mundos diferentes, digamos. Sí, ¿no? sí, somos de dos generaciones Somos dos distintas. generaciones diferentes. ¿Qué significa eso? Vos sos más viejo. Yo soy un poco más viejo, sí, pero nada más 10, 15 años. Sí. Ahora, ¿qué significa eso? Que vivimos en mundos diferentes, digamos. Entonces, la generación de Camila Vallejo es la primera generación plenamente post-pinochetista. Es una generación que crece, que se forma, que se educa en un momento en donde Pinochet... En democracia. En plena democracia, en donde Pinochet ya no solo no era un dictador, sino que no era un actor político, digamos. No había sido corrido del poder. Bueno, no es casual que sea esa generación la que esté allá contra un sistema como el chileno, que es un sistema muy pinochetista. Entonces, no es casual que la primera generación post-pinochetista se rebele contra el sistema heredado de la dictadura y que los gobiernos democráticos cambiaron, pero solo en parte, digamos. Y en Argentina lo mismo, digamos. No es casual que esta generación, que es una generación muy democrática, o sea, que creció en un contexto plenamente democrático, que no es la generación de los que tienen 40 y 50, que es una generación más contagiada por la decepción alfonsinista, digamos, ¿no? Por el fracaso del alfonsinismo, por la decepción de la Franja Morada, por el Felices Pascuas. Bueno, todo eso me parece que creó, digamos, una especie de desencanto. Vos fíjate qué interesante. Vos decís la decepción alfonsinista. Sí. Y mi generación, que sí. soportó la dictadura sí. brutalmente, Alfonsín era la vida, el 83 claro. era vivir. Te juro que era volver a nacer el 83. Sí. En ese punto... Yo reivindico muchísimas cosas de ese claro, momento, claro. Pero es cierto que una generación como la de mis hijos que nacieron en democracia no tienen esa sensación de pasar de la muerte a la vida, como la tengo yo. Absolutamente. Y yo creo que en un punto es bueno. A ver, por ejemplo, el miedo al golpe militar, que es un miedo que acosó a todas las generaciones mayores y a la generación alfonsinista. Yo creo que, por ejemplo, la coordinadora fracasó en parte por el miedo a la restauración militar. Bueno, esta es una generación que no tiene miedo a eso. Y no tiene por qué tenerlo, porque ya los militares están en los cuarteles y eso no parece que no puede pasar, digamos. Entonces, eso también da una posibilidad de pensar la política, de pensar la relación con la propia historia, que es un tema con el que yo me meto mucho. Yo me meto mucho con la figura del nestornauta, que es una figura que me parece interesante, pero yo digo que ahí hay una síntesis, digamos, ¿no? A ver, ¿qué es el nestornauta, ¿no? Esta especie de eternauta, bueno, es digamos, un personaje emblemático de los 50, de los 60, de padre desaparecido, o Estergel ha sido desaparecido, que es intervenido con las técnicas de hoy, con el stencil, con el Photoshop, con Internet, etcétera, y al que se le sobreimprime la imagen de Kirchner y se le quita el fusil. El eternauta tenía un fusil, el nestornauta no tiene fusil. Bueno, ahí hay una síntesis. Es brillante, esa interpretación es brillante. Digamos, ahí hay una síntesis de lo que es la juventud kirchnerista. Bueno, Néstor se arrojaba, pero se arrojaba en serio a la juventud. Sí, claro. Se tiraba encima. Ahora, ¿se arrojaba como un político o como un cantante de rock, digamos? Me parece que hay novedades, digamos, ¿no? Sí, tenés razón. Me parece que hay novedades. Igual es de mucha vitalidad arrojarse como un político cantante de rock. Claro. Es vital, es algo vital, ¿no? Y es algo que no es extraño a la juventud. Hay algo que yo decía al principio del programa, y yo sé que tengo que ir terminando, pero yo decía al principio del programa, hay sectores conservadores que le tienen miedo a la juventud. Fíjate que yo soy, obviamente era un chiste, yo soy más grande que vos. Obvio, pero 2, 3 años. Medio año. Y sin embargo, a mí me fascina ver la gente joven militando. Hay gente que le tiene miedo a la juventud. Yo creo que hay una especie de guerra del cerdo al revés, digamos, en algunos sectores, digamos, si uno ve algunos canales de cable y demás, hay una guerra del cerdo al revés. Absurda, vaya a saber qué van a hacer. ¿Qué van a pasar? Sí, pero además como si los jóvenes pudieran ir, qué sé yo, fueran a romper todo, digamos, ¿no? Pero además quienes votaron las peores políticas, hablando del voto juvenil, quienes votaron las peores políticas en este país fue la gente grande. Si no había voto de 16 años. Claro. O sea, por eso me parece que, a ver, pero de todos modos yo creo que es algo que hay eso que vos decís, Osvaldo, y está muy visible, sobre todo en algunos medios y demás. Yo de todos modos creo que hay una revalorización de la potencia de la juventud, de la potencia política de la juventud, digamos. Desde el poder claramente es una apuesta estratégica de gestión de este gobierno, pero también en muchos sectores de la sociedad que dicen, bueno, está bien que los jóvenes participen, está bien que se involucren, está bien que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, dicen algunos, digamos. Me parece que eso también está, ¿no? Excelente tu libro, José. Bueno, te agradezco, excelente. Gracias. Y a usted le digo, a leerlo lo publicó Debate, ¿por qué los jóvenes están volviendo a la política de los indignados a la Cámpora? Un libro muy oportuno porque no teníamos un libro como este, por lo menos aquí en la Argentina. Y ahora lo tenemos y es de José Nathanson. Enseguida regresamos, esto es Otra Trama por la televisión pública.